La neurociencia entendemos, cuando hablamos de cómo funciona el cerebro, debemos entenderlo de que no hay zonas especializadas en una única función, sino que hablamos más de circuitos, porque una zona está conectada con otras zonas a través de circuitos, como si fueran carreteras, ¿no? No obstante, en el ámbito de la memoria sí que podemos decir que hay zonas que están más especializadas en la memoria, ¿no? Por ejemplo, el hipocampo, que se llama así porque tiene forma de caballito de mar, estaría más involucrado en los procesos de memoria a largo plazo, ¿no? Aquellos recuerdos que recordamos durante más tiempo, ¿no? También formaría parte de este circuito de la memoria los lóbulos prefrontales, que serían aquellos que se encargan más de cómo la información entra en nuestro cerebro y también de organizarla y darle algún sentido, ¿no? Por último, no podemos olvidarnos del sistema límbico, en concreto la amígdala, que es ese circuito o es ese sistema que se encarga más del procesamiento emocional. Y esto también está muy involucrado en los procesos de memoria. Por ejemplo, por eso podemos recordar mucho más fácilmente aquellos recuerdos que nos han provocado pues, mucha alegría o mucha tristeza, ¿no? De manera que, bueno, en el tema de la memoria pues, tenemos varias zonas que están interconectadas entre sí y todas ellas formarían parte del circuito de la memoria.